Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y hoy vamos a grabar un vídeo que va a tratar sobre los procedimientos de reparto de los costes indirectos a los productos. Cuando hablamos de costes indirectos, si recordáis lo que vimos en el tema 8 de las distintas clasificaciones de costes, hablábamos de la que clasifica los costes en función de su nivel de imputación al producto. Decíamos que atendiendo a este criterio podemos clasificar los costes en dos grandes apartados, lo que hablábamos de costes directos y lo que nos referíamos a los costes indirectos. Pues bien, si recordáis la definición, decíamos que coste directo es todo aquel coste que es de consumo indudable. En definitiva, que se puede cuantificar su consumo de manera indudable, que no es compartido por ninguna otra unidad de referencia. Y decíamos que coste indirecto es aquel coste que tomada la misma unidad de referencia pues es compartido y que por tanto de cara a su imputación al producto es necesario establecer algún criterio de reparto, que de alguna forma ese criterio de reparto tiene que ser lo más objetivo posible, aunque no deja de ser subjetivo como cualquier criterio de reparto. En este sentido, como ya se puede entender, cuantos mayores costes podamos imputar de manera indudable, de manera directa al producto, pues mayor conocimiento tendremos del coste del producto. Y, por tanto, en este sentido, si solamente podemos imputar una parte de esos costes por consumo indudable, pues la discrecionalidad y la subjetividad que tendremos a la hora de determinar el coste completo de un producto y, por tanto, a la hora de analizar su rentabilidad, pues será, lógicamente, mucho mayor. Bueno, en este sentido, en cuanto al establecimiento de criterios de reparto de costes indirectos a los productos, nos encontramos con dos sistemas, si me permitís la expresión, o si queréis, dos enfoques, dos alternativas. Los llamados sistemas de coste por centros, o sistemas llamados tradicionales, y los llamados sistemas de costes ABC. Bueno, en el tema 10 lo que nos centraremos es cómo operan los sistemas de coste basados en centros y en el tema 11 nos centraremos en los ABCs. No obstante, para que de alguna forma entendamos la lógica de ambos sistemas, os he preparado esta transparencia donde a la izquierda de la transparencia pues nos están enseñando mediante un esquema cómo se imputan los costes siguiendo los sistemas tradicionales y a la derecha pues siguiendo los sistemas ABCs. Como veis, el procedimiento que se utiliza en ambos casos es muy parecido, es muy similar. Normalmente trabajamos con lo que llamamos sistemas de costes orgánicos. ¿Qué es esto de sistemas de costes orgánicos? Pues que lo que hacemos es que afectamos los costes en órganos, ¿no? En órganos, en lo que solemos llamar centros de costes, unidades organizativas, que pueden ser departamentos, que pueden ser actividades, que pueden ser jefaturas, en definitiva que puede ser un elenco diferente. Pero en principio hablamos de órganos como centros de coste, unidades organizativas en las que se organiza la compañía. Pues bien, en los llamados sistemas de coste tradicionales, como veis, ¿qué es lo que solemos hacer para imputar los costes al objeto de coste? Bueno, pues en ambos casos, tanto en tradicionales como en ABC, como veis, partimos de la clasificación de costes por naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, nos referimos a aprovisionamientos, a gastos de personal, a amortizaciones, a arrendamientos, a consumo de energía eléctrica. En definitiva, nos referimos a la esencia del coste, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos identificados todos los costes por su naturaleza, el paso, si me permitís, anterior a todo, es definir el objeto de coste, es decir, sobre lo que vamos a calcular el coste. Es verdad que en los sistemas llamados tradicionales, el objeto de coste fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente se centraban en calcular el coste del producto. Cuando hablamos del producto nos referimos al proyecto, nos referimos al producto en las empresas de producción industrial, nos referimos al caso, por ejemplo, en una empresa de consultoría, nos referimos en definitiva pues al coste de la estancia de la habitación en un hotel, nos referimos al coste del menú, nos referimos a un lote de producción. En definitiva, el objeto fundamental va asociado a los procesos de producción y, por tanto, lo que nos importa es calcular, en definitiva, cuánto nos está costando producir un producto o servicio, de manera prácticamente casi exclusiva, ¿vale? Mientras que es verdad que los sistemas ABC, un poco por lo que, como ya comentaremos,
por el proceso que se produjo a finales de la década de los 70, principios de los 80, de customización de los productos, es decir, adaptación del producto a las necesidades del cliente, ya no solamente en cuanto a sus atributos de calidad o a sus atributos en definitiva de durabilidad o atributos de tiempo, sino también otro tipo de atributos como por ejemplo dónde me tienes que poner el producto, en qué centro logístico me tienes que poner el producto, ¿vale? Qué particularidades o cómo lo puedes adaptar a mis requerimientos y a mis particularidades. Este proceso de customización del producto que llevó a incrementarse de manera significativa costes no estrictamente asociados a actividades productivas, costes de diseño, costes de seguimiento del cliente, los servicios de atención al cliente cada vez son más importantes, costes de logística, la complejidad de la logística para entregar en distintos puntos de venta, y esto hace que efectivamente, finales de los 70, principios de los 80, como os comentaba, los sistemas tradicionales se quedaron un poco pequeños y necesitáramos, en definitiva, no solo conocer rentabilidad de producto, sino también necesitamos conocer rentabilidad del cliente. Y por ende, por agrupación de clientes, pues en este caso, como llamamos, de segmentos de mercado y también, en su caso, pues de canales de venta, ¿no? Con el desarrollo de Internet ha surgido canales diferentes de venta, lo que llamamos en definitiva el proceso de transacción digital de las compañías y por tanto ya los canales web cada vez son más importantes como un canal propio en definitiva de venta diferente a los típicos canales tradicionales de tienda física o a través de distribuidor, etcétera, ¿vale? Por lo tanto es verdad que los ABCs normalmente el objeto de coste ya no solamente es el producto o servicio, sino también el cliente, el canal, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues definido el objeto de coste, producto o en su caso producto, servicio, canal, lo que hacemos siempre en primer lugar es identificar los costes directos a ese objeto de coste. Cuanto más coste directo seamos capaces de identificar, mucho mejor, porque mayor conocimiento tendremos del coste del producto. Bueno, una vez que hemos identificado todos los costes directos, el paso siguiente es todo lo que no es coste directo, pues será coste compartido, es un coste indirecto. Entonces, ¿qué hacemos para su repercusión al producto? Pues lo que hacemos es lo agrupamos en centros de coste. En los sistemas tradicionales, esos centros de coste suelen coincidir con los departamentos, parten de alguna forma de la estructura orgánica de la compañía, la estructura departamental de la compañía, y por tanto partimos de los departamentos y agrupamos, en definitiva, todos esos costes indirectos en los departamentos, ¿vale? Las secciones productivas, en secciones auxiliares, en definitiva en CECOs, ¿vale? Mientras que los ABCs, esa agrupación, en vez de ser exclusivamente asociada, en vez de ir exclusivamente asociada al departamento, va a lo que solemos llamar las actividades. Ya definiremos más concretamente qué es una actividad, pero como una primera aproximación, podemos definir que una actividad es una agrupación de tareas encaminadas a producir productos o servicios, ya sea de consumo interno o ya sea de venta externa. Un producto o servicio puede ser una factura o un producto o servicio puede ser una visita, una oferta, un albarán, un talón o también, lógicamente, pueden ser productos de venta final, ¿vale? Pues en definitiva un menú o un proyecto o lo que sea, ¿vale? Por tanto, las actividades son agrupaciones de tareas encaminadas a producir un producto o servicio. Lo que defienden los ABCs es que los departamentos en sí mismos no consumen recursos, sino que se consumen recursos porque se hacen actividades. Por tanto, las actividades son a las que se imputan los recursos, ¿vale? En cualquier caso, actividades o departamentos o centros de coste, lo que hacemos es que agrupamos ahí los costes indirectos, se los localizan. Como vemos ahí, se localizan esos costes indirectos y luego una vez que están todos agrupados en los centros de coste, lo que hacemos es que los repartimos a los productos sobre la base, al objeto de coste, al producto, al servicio, al cliente, sobre la base del consumo de recursos que hace, en definitiva, cada producto o servicio de ese coste indirecto, ¿vale? Y por tanto, ese consumo de recursos es los que en los sistemas llamados tradicionales se suele llamar unidades de obra, y en los sistemas ABC se le suele llamar el inductor de coste, el cost driver, ¿vale? En cualquier caso, el procedimiento es igual, calculamos en definitiva el coste del centro, lo que llamamos el importe de las cargas y una vez que hemos determinado las cargas, dividimos para calcular la tasa famosa, la tasa de reparto, dividimos entre lo que solemos llamar la ONC del centro.
ONC del centro, que pueden ser unidades de producto o servicio, que pueden ser horas hombre, que pueden ser horas máquina, que pueden ser espacios físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, la relación de causalidad que estamos haciendo es el producto que pasa y consume más recursos de cada centro, le imputamos en definitiva un coste mayor, ¿vale? Así que, en principio, un poco este es el esquema de trabajo y antes de entrar en cada uno de ellos, lo que probablemente conviene, en primer caso, es definir qué entendemos por un centro de coste. Bueno, un centro de coste, o si queréis, en definitiva, una unidad de coste, como se la quiera llamar. ¿Un centro de coste qué es? Pues es una unidad organizativa acumuladora de costes indirectos que posteriormente distribuirá a otros centros o a los productos. ¿Cuáles son las características del centro de coste? Pues en primer lugar decimos que son unidades organizativas, normalmente especializadas en el desarrollo de una función o actividad. ¿Qué queremos decir con esto? Desde que la empresa es más grande que un gerente propietario, lo que suele hacer la compañía es especializarse por áreas. Se especializa por áreas funcionales y por lo tanto hay un departamento financiero, igual que hay un departamento de producción, igual que hay un departamento de asesoría jurídica, un departamento de logística, por tanto se especializa funcionalmente, ¿vale? Esto es porque lógicamente es mucho más eficiente, es mucho mejor que haya áreas especialistas en el desarrollo de funciones o procesos. En los sistemas tradicionales se les suele llamar centros de coste principales, secciones principales o auxiliares. En los sistemas ABC se les suele llamar actividades, ¿vale? En definitiva, son agrupaciones de cosas, ¿vale? Agrupaciones de costes que normalmente son necesarios para desarrollar algo, ¿vale? Para hacer la producción, para hacer la logística o para hacer lo que sea, gestión de visitas, elaboración de ofertas, lo que sea, ¿vale? Normalmente la capacidad de producción de cada sección, de cada agrupación, estará determinado por uno de estos tres factores productivos, o bien por el recurso humano, o bien en definitiva por el recurso máquina, equipos productivos, o bien por el espacio. En procesos intensivos en mano de obra, pues el factor que determinará la capacidad de producción será el recurso humano, ¿vale? Pues por ejemplo, si estamos hablando de empresas de consultoría, pues normalmente el factor que restringe la capacidad son las horas de consultor disponible. Si por el contrario estamos hablando de procesos más mecánicos, pues a lo mejor el factor que restringe la capacidad es el tiempo máquina que tengo para hacer piezas, por decir algo, ¿de acuerdo, vale? Bien, así que hay que identificar cuál es el factor que determina la capacidad, o el recurso máquina, o el recurso humano, o si estamos hablando, por ejemplo, de espacio, pues a lo mejor el espacio disponible. En un almacén, lo que determina la capacidad de almacenamiento no son las personas que hay para almacenar, sino el espacio que tienes para almacenar cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, en la actividad de almacenamiento va asociado al espacio que tienes disponible, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el movimiento de materiales en el almacén, pues va asociado a las personas y las máquinas, las traspaletas que tienes para mover materiales y no tanto al espacio. Por tanto, en cada parte de la compañía tienes que identificar qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Si estamos hablando de cosas diferentes que se hacen, pues a lo mejor tendríamos que identificar cada cosa que se hace en un centro de coste diferente y cuál es el factor que determina la capacidad, ¿vale? La actividad la podemos medir en unidades de obra. ¿Qué son las unidades de obra? Pues serán los productos o servicios que se hagan en cada centro, ¿vale? Pues en una fábrica que fabrica coches, el número de coches que se hacen. En una empresa que fabrica, en definitiva, pues una panadería, pues a lo mejor número de barras de pan que se hacen, ¿vale? O número de toneladas, en definitiva, que se tratan de harina, ¿vale? Tienes que buscar un factor que homogenice, ¿vale? Y que determine la capacidad, ¿vale? En la medida que se pueda, siempre mejor unidades de producto o servicio, ¿vale? Serían las habitaciones en un hotel, los menús en un restaurante, las mesas a lo mejor en la parte de comedor, ¿vale? Bueno, en definitiva, unidades de producto o servicio que sean homogéneos, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Pues cuando a lo mejor esas unidades de producto o servicio no son homogéneos, pues no podemos homogenizarlo, no podemos tratar por igual, ¿vale? Por tanto, si se trata, a lo mejor se tarda lo mismo en hacer una barra de pan que otra, pero en cambio no tardamos lo mismo en hacer un proyecto de consultoría que otro. Así, en las empresas de consultoría, la capacidad de producción no viene determinado
o no lo expresamos normalmente en número de casos que puede hacer un consultor. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Número de proyectos que puede hacer un consultor. Mira, es que cada proyecto es diferente. No lo podemos homogeneizar. Pues en este caso, entonces, tendríamos que definir la capacidad de producción expresado en el factor que limita la capacidad. Bien horas hombre o bien horas máquina, lo que solemos hacer en consultoría. Pues oiga, mire, tenemos consultores para hacer proyectos. Por tanto, no podemos establecer número de proyectos que puede hacer el consultor al año, porque un proyecto puede demandar más horas y otro puede demandar menos horas. Lo mismo si el factor que restringe es el tiempo máquina, el uso máquina, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo en un horno, ¿vale? Para seguir un poco el ejemplo de la panadería, no es lo mismo en definitiva, pues a lo mejor hornear barras de pan que a lo mejor hornear en definitiva pues croissants. Es que no es igual, ¿vale? Por tanto, el factor que determina la capacidad de producción es el número de horas que el horno está disponible, ¿de acuerdo? Y por consiguiente, lo que determinamos expresamos capacidades, disponemos de capacidades previstas como una especie de almacenes de recursos necesarios, previstos para hacer productos o servicios. En una consultora para hacer proyectos, en la empresa en definitiva, la panificadora, pues para hacer en definitiva pues barras de pan o lo que sea, ¿vale? El punto 4, las secciones deben ser homogéneas. Esto es muy importante, ¿vale? Las secciones deben ser homogéneas en relación con la funcionalidad o el coste. ¿Aquí a qué nos referimos? Que secciones que tienen distinta funcionalidad conviene separarlas en centros de coste diferentes, ¿vale? Así, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la empresa que hace pan, no es lo mismo la sección que amasa el pan como la sección que hace las barras. Es que no tiene nada que ver. Igual que no es lo mismo la sección que hace las barras como la sección en definitiva que hornea. Lo mismo en un taller de coches. No es lo mismo en definitiva la sección de mecánica que la electricidad, que a lo mejor chapa y pintura. O en una empresa de consultoría, donde hay especialistas en consultoría general, hay a lo mejor especialistas en consultoría financiera, otros en consultoría tributaria, no es lo mismo, ¿vale? Por tanto, si la funcionalidad es diferente, lo razonable es que dividas en secciones diferentes, ¿vale? Bien, y luego está el tema del coste, cuando hablamos de homogéneas, ¿vale? Puede ser que hagas cosas iguales, pero tengas costes diferentes. Si tienes costes diferentes, también conviene separar. Por ejemplo, en una planta embotelladora, en una bodega, pues podemos tener una planta de embotellado a 6.000 botellas a la hora y a lo mejor otra división que a lo mejor embotella 300 botellas a la hora. A pesar de que las dos, la funcionalidad es el embotellado, los costes asociados a la tipología de máquinas, a los tiempos de parada, a la productividad de cada una de estas secciones es diferente y a lo mejor conviene separarlas, conviene tratarlo de manera diferente. Sería igual que, por ejemplo, si en el recurso humano estamos hablando de consultores que pueden ser senior, ¿vale?, con un determinado precio de coste de mano de obra, y consultores que pueden ser junior, con un precio diferente. No es lo mismo cuando tenemos que imputar costes a un proyecto que el consultor sea senior o que el consultor en definitiva sea junior, ¿vale? Por tanto, si las secciones son heterogéneas, ¿vale?, si la funcionalidad es diferente, deberíamos de tratarla como secciones diferentes. Lógicamente, trabajar con secciones simplifica la imputación de los costes indirectos y lo que decimos que cada sección debería estar controlado por un único responsable. Bueno, definidos los centros de coste, vamos a ver ahora cuáles son las distintas tipologías de centros de coste. En este sentido, solemos trabajar con dos tipos de centros de coste fundamentales. En la literatura que se habla de contabilidad de costes, se suele trabajar con dos tipos de centros de coste, los llamados centros de coste principales, estos que tenemos aquí a la izquierda, y los llamados centros de coste auxiliares, ¿vale? Yo también me he creado una nueva tipología, una tercera tipología, que es los centros de coste contables, que ahora explicaré, ¿vale? Bueno, ¿qué es un centro de coste principal? Bueno, un centro de coste principal son secciones productivas que intervienen directamente en la elaboración de productos o servicios. Son los que yo digo cariñosamente aquellas secciones que tocan directamente el producto o servicio. Debajo de estas secciones lo único que hay son productos o servicios. Por tanto, la imputación de los costes de esta sección al producto es relativamente sencilla de hacer. Pasa el producto, se elabora en esta sección principal y, por tanto, podemos repercutir al producto en función del uso de los recursos que haga cada producto. Vemos al producto, lo tocamos y, por tanto, la relación de causalidad se puede establecer de manera clara,
¿vale? Por tanto, los centros principales de imputación, o centros productivos, como también se llaman, van a acumular todos los costes indirectos a repartir a los productos. Y desde allí, a través del inductor, repartiremos en definitiva al producto. De tal manera que calcularemos el coste de esa sección principal, lo que llamamos el importe de las cargas, dividiremos entre la ONC de cada sección principal. Pues a lo mejor en un caso hablaremos de horas hombre aplicadas, en otro caso pues hablaremos de horas máquina, en otro caso hablaremos de espacio. Por tanto, identificamos esa unidad de obra y después repartimos a los productos por el uso que hace de ese recurso. Si un producto tarda en hacerse 1 hora hombre, pues le dispararemos con el coste de 1 hora hombre. Si tarda en hacerse 1 hora máquina, pues dispararemos con el coste de 1 hora máquina. Si usa espacio, pues dispararemos con el coste del uso del espacio. Así que estos serían lo que llamaríamos los centros principales de imputación. Como suelo decir habitualmente, me gustaría que todos los centros de la compañía fueran centros principales de imputación, es decir, que todos produjeran productos o servicios, pero desgraciadamente esto no es así y por tanto nos encontramos también con otra categoría de centros de coste, los llamados centros de coste auxiliares o generales. ¿Qué son estos? Pues son áreas que prestan servicio al resto de áreas de la compañía. No producen directamente los productos o servicios, sino que coadyuvan al desarrollo de actividades a otras áreas de la compañía. Por ejemplo, el área de mantenimiento. El área de mantenimiento no produce directamente el lote de producción, sino que mantiene las máquinas que después producen lotes de producción. El área de mantenimiento que mantiene, por ejemplo, el horno en la panadería, no fabrica en definitiva los panes, ¿vale? Sino que mantiene el horno para que después se puedan hacer panes, ¿vale? Por tanto, estos centros auxiliares, la primera pregunta que habría que hacerse es: oye, ¿sería bueno conocer cuánto es el coste del mantenimiento de mi empresa? ¿Sería bueno conocer cuánto es el coste de la calidad? ¿Sería bueno conocer cuál es el coste de programar en definitiva la producción? ¿Vale? Bueno, pues si ante todas estas preguntas la respuesta es afirmativa, pues entonces lo que podríamos hacer es crear un centro de coste que podríamos llamar mantenimiento, calidad, programación, como se quiera, y ahí afectar todos los recursos asociados a esa actividad. Por tanto, de esta manera calcularíamos en definitiva cuál es el coste asociado a la actividad de mantenimiento. Bien, una vez calculado ese coste del mantenimiento, la siguiente pregunta que hacemos es: ¿deberíamos de repercutir el coste del mantenimiento a los lotes de producción que se fabrican? Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta inmediatamente es ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues porque es verdad que el área de mantenimiento no hace lote de producción, mantiene máquinas que hacen lote de producción. Entonces, ¿cómo repartiremos? Pues ya la relación aquí no es tan clara como sí pasaba en los centros principales. Entonces, lo que solemos hacer habitualmente es que lo repartimos, pero de una manera indirecta. Es decir, en vez de imputárselo directamente al lote de producción, lo que hacemos es que le repercutimos el coste de esta actividad de mantenimiento a las áreas a las que les prestamos servicio. Y por tanto, lo hacemos de manera indirecta. Repercutimos nuestro coste a las áreas principales o al resto y por tanto le imputamos el coste de la actividad de mantenimiento y luego ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez que están todos los costes agrupados en esos centros principales de imputación, pues se los repartimos a los productos a partir de la ONC, ¿vale? De tal manera que, como hemos dicho antes, los centros principales acumulan todos los costes, sus propios costes directos, indirectos a producto, pero directos a su centro, más los auxiliares que le vienen repartidos de los distintos centros, sea mantenimiento, sea calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, y por último tenemos el último de los casos, que es el centro de coste contable. ¿Qué es un centro de coste contable? Pues es un centro virtual, donde se agrupan costes que están relacionados con actividades no definidas formalmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho crear un centro de coste contable llamado ocupación. En muchas pequeñas empresas, en muchas pymes, ¿vale? La ocupación no tiene masa crítica suficiente como para crear un departamento. Igual que a lo mejor si hay un departamento de producción, pero no hay un departamento de ocupación, de espacio, de gestión de infraestructuras, ¿vale? Como sí que lo hay en las grandes compañías. Bueno, no pasa nada. Creamos un centro, por eso lo llamamos virtual, creamos un centro de coste, donde agrupamos todo lo relacionado con el espacio. Para responder a la pregunta que hacíamos antes, oye, ¿sería bueno conocer cuánto cuesta el espacio? Porque el espacio que estamos ocupando
no es solo alquiler, es alquiler, son mantenimientos generales, son seguros generales, son algunos impuestos también generales asociados al espacio y por tanto, bueno, pues es bueno conocer cuánto nos está costando cada metro. Pues si la respuesta sería afirmativa, pues hágalo. Créese un centro de coste que aunque no esté gestionado por nadie, agrupe costes relacionados con la ocupación. O por ejemplo, departamentos de recepciones, o por ejemplo en algunas empresas donde la informática no tiene masa crítica para tener un departamento, pero también es importante conocer cuánto es el coste de la informática. Pues se crea un centro de coste contable. Decimos contable porque no hay un responsable. Un centro de coste contable que cuando aumente en definitiva su dimensión, pues tiene todas las papeletas para ser un centro auxiliar, ¿vale? Así que en este caso, centro contable, que es agrupaciones en definitiva de costes relacionados con actividades que no están desarrolladas, que no están definidas formalmente en el organigrama, ¿vale? Bueno, pues una vez que nos hemos creado las distintas tipologías de centros de coste, ¿cómo repartimos esto a los productos? Bueno, pues es un poco lo que ponemos aquí en las fases, las distintas fases que tenemos. Bien, clasificamos los costes por naturaleza, los directos se imputan directamente al producto sin pasar por los centros, los indirectos los localizamos en centros de coste, ¿vale? En principales y auxiliares. Lo que hacemos es que una vez que tenemos todos los coste de los auxiliares o en su caso los centros de coste contables acumulados, se reparte a los centros principales. Ahí en los centros principales se acumulan sus propios costes más los que le vienen repartidos y repartimos en definitiva a los productos o servicios a través en definitiva de lo que solemos llamar la unidad de obra, ¿vale? Unidad de obra que es el factor que determina la capacidad de producción en definitiva en los centros. En definitiva, como decimos, las fases, las etapas, definimos los centros de coste de producción, lo que llamamos centros principales, establecemos los centros auxiliares de servicio o contables, repartimos los costes de los centros de servicio a los centros de producción y desde los centros de producción al producto, pues a través de las bases de reparto que normalmente en los llamados sistemas de coste tradicionales suelen coincidir con aspectos relacionados con volumen de actividad. Pues muy bien, pues con esto terminamos esta presentación. Vamos a utilizar dos casos que tratan estos aspectos que hemos estado viendo. El primero de ellos es Serdipre, que lo que trata es la existencia de lo que llamamos en definitiva centros no homogéneos y por tanto si conviene o no conviene y las repercusiones que tiene el optar por un modelo o optar por otro cuando tenemos distintas secciones productivas, si de cara a la simplificación trabajamos con una única tasa para toda la empresa o es conveniente separar en dos tasas. Así que esta problemática, así como el cálculo de costes el cálculo de precio basado en coste, es lo que trataremos en Serdipre, ¿vale? Y luego, en el otro caso, que es el que utilizamos, que va a ser, pues en este caso, Hipermercados Barrasa, que es el que vamos a utilizar para presentar los procedimientos de reparto en los sistemas llamados convencionales y después posteriormente el ABC, ¿vale? Espero que os haya sido interesante este vídeo y bueno, pues nos vemos en definitiva en el próximo vídeo tratando el caso Serdipre.